Bueno, nosotros somos el equipo C, está conformado el equipo por Durango Rosales Yareli, Méndez Galindo Brenda Elizabeth y Santiago Pacheco Marcos Daniel. El tema que les vamos a presentar hoy es el de fimosis, parafimosis, criptorquidia y ectopia testicular. Muy bien. ¿Sí me escuchan? ¿Sí escuchas? Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar con fimosis, que la fimosis va a ser una estrechez en el prepucio que va a provocar una dificultad o una incapacidad para poder retraer manualmente el prepucio por detrás de lo que sería el surco balano prepucial y de esta manera pues pueda permitir que el glande se descubra. Es decir, aquí como lo puse en la notita, va a ser una dificultad para retraer el prepucio y descubrir el glande. La siguiente, por favor. Vamos a tener que, se considera que hay dos tipos de fimosis, la que sería la fimosis fisiológica y la patológica. La fisiológica es la que se va a dar al nacer, en la que, como ya había dicho, el prepucio no se va a poder retraer y va a permanecer así durante un periodo de tiempo que va a variar. Y se menciona que esta va a estar más presente en los primeros 3 o 4 años de vida. Y en cuestión de la patológica, esta va a ser un proceso en el que igual va a haber una estrechez y se va a relacionar mucho con lo que es la balanitis serótica obliterante, con infecciones urinarias en lactantes, con dolor durante la erección o la actividad sexual, y va a haber una estenosis de la abertura del prepucio. La siguiente, por favor. En cuestión de la epidemiología, esto del prepucio no retráctil y también de las adherencias prepuciales se empezó a describir a mediados del siglo XX, más o menos por 1949, 50. Fue por Gardner y ya por 1968, 70 fue con Oster. Entonces, el artículo que consulté mencionaba que se había hecho con una combinación de ambos estudios de estas dos personas y se había llegado a bueno, como resultado, que todos los niños, excepto alguna pequeña proporción, iban a lograr tener un prepucio retráctil una vez que llegaran a la adolescencia. También mencionaban de que la fimosis iba a encontrarse presente en un 8% en niños de 6 a 7 años, en un 6% en niños de 10 a 11 años y en un 1% en niños de 16 a 17 años. Y en cuestión de las adherencias prepuciales, estas se iban a encontrar presentes en un 3% en adolescentes ya de 17 años. Y otro artículo que chequé mencionaba que a los 6 meses iba a haber un 20% de prepucios retráctiles, a los 12 meses un 50% y a los 3 años un 90%. Y esto era un artículo del 2016. La siguiente, por favor. Como factores de riesgo se menciona que puede ser las infecciones bacterianas o que tengan una mala higiene, también por inflamación o algún trauma que se presente. Y también, como ya se había mencionado, se podría considerar como factor de riesgo a la balanitis serótica obliterante. En cuestión de la fisiopatología, aquí les voy a mencionar de que alrededor de las 16 semanas de gestación es cuando el prepucio ya se forma completamente y va a estar cubriendo el glande. En este momento, lo que sería el glande y el prepucio van a estar pues, como pegados de manera contigua, lo que va a provocar que se empiecen a formar lo que les había mencionado de las adherencias prepuciales, ya que al estar pues, el estar pegados puede provocar esto. Entonces, se menciona de que la formación de las adherencias prepuciales puede ser un proceso de desarrollo completamente normal. Y ya conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir formando pequeños espacios. También se menciona que puede participar el esmegma para este proceso de formación de espacios, que al estar formándose espacios pequeños, van a llegar a un punto en donde se empiecen a fusionar estos espacios y de esta manera generen ya
una división entre el glande y el prepucio que permitiría la retracción. Y lo que ocurre en estos casos es de que va a formarse un anillo de constricción, unos pocos milímetros del orificio prepucial. Y en este artículo que consultamos, hacen mención de que puede incluso tener una apariencia de una flor. Digo, yo no le veo la forma de flor, pero en el artículo lo mencionan. Y mencionan que puede tener una apariencia húmeda y no debe de tener cicatrices. Y en cuestión de lo que sería la que es dada por la balanitis, se menciona que va a ser igual una banda que va a, a limitar la retracción. Va a ser una banda de 1 a 2 centímetros y pues puede estar afectando y se va a hacer notorio por una decoloración blanquecina en lo que sería la área perimiatal. La siguiente, por favor. Bueno, igual se puede considerar una forma de clasificación, la de Callava, que describieron una clasificación que se basaba en la morfología y qué tanto tenían de retracción el prepucio. En estos casos tenían o proponían el tipo 1, que iba a haber una leve retracción sin que se viera el glande, y como está en la imagen. El tipo 2, que aquí iba a ser cuando se lograba ver el meato uretral. Y el tipo 3 cuando se podía exponer hasta la mitad del glande. El tipo 4 cuando se lograba exponer completamente el glande hasta la corona. Y el tipo 5 que ya aquí va a hacer una exposición más fácil del glande y sin adherencias. Las adherencias igual pueden estar presentes en los otros tipos. La siguiente, por favor. Bueno, como manifestaciones clínicas vamos a tener que se puede presentar una incapacidad de retraer el prepucio. También puede haber un abultamiento del prepucio durante la micción. Puede presentar dolor, hematuria, infecciones urinarias recurrentes y disuria. Y para su diagnóstico, este va a ser más que nada clínico. No van a necesitar exámenes de laboratorio o estudios por imágenes. Y como ya les había mencionado, pues más que nada es clínico y va a ser porque no se va a poder retraer el prepucio en su totalidad. La siguiente, por favor. Bueno, algo que se me había pasado a mencionar es de que en cuestión de las adherencias prepuciales, se menciona de que como para diferenciar lo que sería una fimosis y de lo que es solo una adherencia prepucial, es porque en dado caso de que sea fimosis, el meato uretral no va a ser visible al intentar la retracción. Y si es una adherencia, pues sí se va a poder visualizar el meato. Y ahora, continuando con el tratamiento, bueno, antes de comenzar con el tratamiento farmacológico, lo que se recomendaría sería más que nada enseñarle a los padres cómo mantener o tener una higiene adecuada del prepucio. Y lo que se les propone o lo que se podría recomendar es de que se realice una retracción diaria muy suave de lo que es el prepucio y también que se enjuague esta zona con agua tibia. Es importante que sea una retracción muy suave porque en el dado caso de que ya sea una retracción muy forzada, puede estar empeorando la situación y llegando a ser una fimosis patológica. A ver, Y, espera, atento. Entonces, lo que se les recomienda a los papás es que estando el niño en la tina, entonces con el agua tibia, agarren el pene del niño y retraigan un poco el prepucio hasta donde da, porque luego también si le dan duro, pues el niño va a estar llorando y a la próxima que le quieran estar tocando, pues se va a poner a llorar, no se va a poner muy inquieto. Entonces, estando el niño en la tina, agarran el pene por la parte de enfrente y de atrás y luego 5 veces le hacen hacia abajo y de los laterales otros 5 veces y ya con eso. Y poco a poquito se va a ir rompiendo la sinequia que está haciendo que se adhiera el prepucio al glande. Síguele, doc. bueno, ya en cuestión ya del tratamiento farmacológico, bueno, en la mayoría de los artículos mencionan de que
recomienda el uso de los esteroides tópicos, ya sea porque tienen propiedades antiinflamatorias o inmunosupresoras. Es por lo tanto que por estas cualidades es por lo que se estaría recomendando. Y lo que se realiza es que pues son como, bueno, me parece que eran como pomadas o así, y se prefiere el uso de lo que es la betametasona a un 0.05%, y se recomienda aplicarlo 2 veces al día por un tiempo que va de 4 a 8 semanas. Y de esta manera, pues sí, junto con la retracción que se esté realizando, va a, pues, a disminuir lo que sería el grado de la fimosis. Y se menciona que sí puede tener muchos beneficios, y en estudios que se han realizado mencionan que se han tenido una resolución de un 65 a un 90% de los casos con fimosis. Y por eso, por lo tanto, dicen que es una alternativa segura y eficaz a comparación de la circuncisión. La siguiente, por favor. Bueno, ya como tratamiento quirúrgico se recomienda la circuncisión, que esta va a ser la extracción de una parte del prepucio que va a dejar al descubierto el glande. Eh, Realmente, bueno, en varios artículos como que bueno, comparándolos se contradecían mucho, porque algunos la recomendaban, otros no, pero como beneficios que se tienen para que se realice la circuncisión, mencionan que puede reducir el riesgo de infecciones del tracto urinario, de cáncer de pene, virus de inmunodeficiencia humana y también enfermedades de transmisión sexual. Y ya como contraindicaciones o posibles complicaciones, mencionan que puede ser sangrado, infecciones de la herida o licencia de la herida, y también mencionan lo de la infección del tracto urinario. Como que aquí se contradice, ¿no? Porque es como que reduce y como que no puede una complicación. Pero mencionaban de que realmente la prevalencia o la incidencia de una infección en estos casos es muy baja, mencionando que puede ser de 0.3% en estos casos, y también mencionan que puede haber una estenosis del meato. Y más que nada la circuncisión es como una recomendación o una indicación en casos de la fimosis secundaria, o lo que les había mencionado que era la patológica. Y ya una circuncisión en la fisiológica se realiza cuando ya el paciente tiene infecciones urinarias recurrentes o llega a presentar anormalidades del tracto urinario. La A ver, siguiente. espérame tantito. Entonces, a ver, permítame. Entonces, si la fimosis es fisiológica, generalmente se va a mejorar con los puros ejercicios. ¿Eso es lo que leíste? Eh, pues con los ejercicios y con el uso de los esteroides. Entonces hasta un 95% se va a corregir, casi el 98%. Entonces queda un 2% que va a quedar de acuerdo al gusto de los papás. Muchos papás por religión prefieren que se haga la circuncisión y otros prefieren que no. Entonces, la indicación médica, aquí no vamos a estar de acuerdo a lo que opinen los papás ni a lo que opinen las creencias médicas, creencias religiosas. Aquí es la evidencia científica que tenemos. Si el niño, el pequeñito, va a tener infecciones de vías urinarias, si va a tener balanitis, a pesar de todo lo que ya se hizo de esteroides y de ejercicios y no hay mejoría, pues la indicación es la circuncisión. Pros y contras. Pros, disminuye infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, hay una adecuada higiene, disminuye el riesgo de tener una balanitis. En contra, que disminuye el placer sexual, disminuye la sensación al tener el glande expuesto. Entonces, esas son las dos cosas a favor y en contra de la circuncisión. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que hacernos un criterio de acuerdo a la evidencia científica. Si no se corrige el problema de la fimosis, pues entonces se tiene que operar. Si el niño tiene infección de vías urinarias, tiene balanitis de repetición, pues se tiene que operar. Así es como les debe de quedar clara la situación de la circuncisión. Adelante. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a pasar con el tema de parafimosis, que se va a definir como la retracción del prepucio por debajo del surco balanoprepucial, que este va a tener una imposibilidad de volver a su sitio anatómico. Esta se considera una urgencia quirúrgica debido a las complicaciones que puede llegar a ocasionar, como lo es la necrosis del miembro y con ello la amputación. Los principales factores el principal factor de riesgo que tenemos para desarrollar parafimosis son los varones no circuncidados y esta se da más frecuente en niños y en ancianos. Siguiente, por favor. En la etiología, en cuanto a lactantes y niños, tenemos que se da principalmente durante la higiene, es por malas prácticas, como lo mencionaba la doctora, que lo retraen con mucha fuerza o, pues sí, o muy rápido, entonces este causa inflamación del pene. También durante la micción, por el mismo mecanismo. En cuanto a la etiología en adolescentes y adultos, tenemos la iatrogénica, que van a ser las producidas por el médico en la colocación de la sonda Foley, porque como sabemos, pues se tiene que retraer el prepucio para exponer el meato. Entonces, pues normalmente se da por mala técnica o porque después de realizar pues esta puesta de la sonda, no se vuelve a retraer el prepucio, sino se deja retraído. O sea, uno diría, ¿cómo es posible que se le olvidó regresar el glande, el prepucio, perdón, a su lugar y cubrir todo el glande? Pues llega a suceder. Entonces después se hincha el prepucio y no más, el glande, perdón, y nomás no hay forma de volverlo a que se retraiga. Entonces, esta es una iatrogenia médica a la hora de poner las sonda Foley. Síguele. Sí, en cuanto a traumatismos, tenemos que, pues, principalmente los golpes o también durante las relaciones sexuales, si hay presencia o tenemos piercing en la zona genital, pues puede haber cierta atracción que puede ocasionar este edema. También puede ser debida a otros padecimientos como la balanitis y la balanopostitis, que pues básicamente es la balanitis y la inflamación del glande y la balanopostitis del prepucio y del glande. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que va a existir una inflamación crónica por cualquiera de las etiologías que ya mencioné, que va a estar localizada debajo del prepucio redundante, lo cual va a ocasionar fimosis, y pues esto va a conducir a una formación de un anillo de piel apretado cuando se retrae por mucho tiempo el prepucio. Esto va a ocasionar una obstrucción linfática y venosa que se va a manifestar como edema y también crecimiento del glande. Y pues finalmente, si no se reduce y si no se trata a tiempo, puede ocasionar la obstrucción del flujo arterial, lo cual va a desencadenar isquemia, necrosis y pues la amputación del miembro, que son las principales complicaciones de esta patología. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas, pues la principal va a ser la imposibilidad de reubicar el prepucio en su lugar, lo cual también vamos a observar edema y dolor. Va a haber decoloración de la punta del pene cuando esta parafimosis ya lleva como un tiempo prolongado, la cual vamos a visualizar como de un color rojo oscuro e incluso azulado. Y algunos autores mencionan que vamos a tener una apariencia de dona o anillo. Y en cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir en médico y en quirúrgico. En cuanto al médico, se recomienda un bloqueo peniano con uso de lidocaína sinefenifrina, en el cual se va a inyectar aproximadamente 2 centímetros cúbicos. Y pues esta va a actuar después de 5 minutos aproximadamente. Eso se recomienda para evitar molestias en el paciente al momento de realizar la compresión manual y la reducción, y pues también para aliviar el dolor. El tratamiento quirúrgico, tenemos que hay como opciones la incisión del anillo fimótico y la circuncisión. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar sobre el tratamiento médico, que
de base vamos a hacer la compresión manual y reducción, que va a consistir en apretar el glande unos minutos para reducir el edema. Se van a colocar ambos pulgares en el glande del pene y se va a presionar suavemente, lento y en un ritmo lento, perdón, y firme. Y con los otros 2 dedos los vamos a colocar cerca del anillo fimótico que se formó, y lo que vamos a hacer es desplazar el prepucio sobre el glande. Vamos a tener cierta resistencia a realizar para poner otra vez el prepucio en su lugar, por lo cual se van a utilizar ciertas técnicas para reducir el edema. Sin embargo, es importante destacar que muchos autores mencionan que estas tienen una utilidad incierta, van a requerir pues un tiempo prolongado y no van a proporcionar una reducción inmediata de prepucio. Algunas de ellas van a ser el método del guante de hielo, que pues como su nombre lo dice, vamos a tener un guante en el cual vamos a colocar hielo y vamos a hacer compresión con él en el pene aproximadamente por 10 minutos. El método osmótico se va a utilizar una sustancia, ya sea azúcar, bueno, muchos autores recomendaban azúcar, ya que va a extraer el agua del tejido hinchado y pues en teoría va a reducir el edema de los tejidos. El método de la pinza de Babcock, esta pinza va a ser atraumática debido a que no tiene dientes. Y pues lo que vamos a hacer con esta es que la vamos a colocar aproximadamente 6 pinzas alrededor del anillo fimótico. Entonces vamos a realizar una tracción lenta y constante, mientras nuestros pulgares van a ejercer una pequeña presión sobre el glande para pues retraerlo, ¿no? A ver, espérame, eso de risorio, pero sí de recto, se pone azúcar. Entonces se pone azúcar aquí, que estás hablando del glande, se pone alrededor de, así bastante, le echan bastante azúcar alrededor del glande, va a absorber líquido, disminuye el edema y puede entrar. Cuando tenemos también prolapsos rectales, que nomás, ni Dios Padre dice uno, ¿cómo va a entrar eso? Igual, le echan casi medio kilo de azúcar alrededor del recto, absorbe líquido y entra el prolapso. Entonces sí funciona. Sí, ojalá nunca les llegue a tocar ver, pero seguro sí los va a tocar. Pueden utilizar el azúcar y sí funciona. Y bien, en cuestión de 2, 3, 5 minutos a lo mucho ya se disminuyó el edema y se puede levantar el prepucio y cubrir el glande. Síguele. Sí, el método del azúcar dicen que tiene como una reducción aproximada de 2 horas. Fue lo que encontré. Bueno, en cuanto a la hialuronidasa, esta se va a inyectar aproximadamente 1 mililitro y pues consiste básicamente en que cambia la permeabilidad de las sustancias intracelulares del tejido conectivo y pues por lo tanto también va a poder descomponer el ácido hialurónico en el líquido extracelular y pues va a ocasionar la resolución del edema. Finalmente, en el método de Pear-Dunte, esta se va a utilizar una aguja de 26G, que es de aproximadamente 12 milímetros, y se van a realizar 20 orificios de punción en el prepucio edematoso. Entonces, después de realizar estos orificios, vamos a ejercer una compresión manual para poder expulsar el líquido del edema. Y pues eso sería todo del tratamiento médico. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos que de la incisión del anillo fimótico debe realizarse por un urólogo en el quirófano. Sin embargo, si ya estamos ante una emergencia médica y hay alguien que lo pueda realizar, que tenga los conocimientos necesarios, pues se llega a realizar en el área de urgencias. Esta consiste en hacerse una incisión en la piel dorsal del pene
además del tejido subcutáneo y también en el anillo de constricción. Y justo cuando hacemos ese corte, lo que va a realizar, lo que va a ocasionar va a ser que el glande como que salga de golpe, que se dice que va a revelar un defecto en forma de diamante. Entonces ya nada más se va a reducir el prepucio sobre el glande del pene y se va a terminar el corte dorsal, extendiendo la incisión conforme nosotros consideramos necesario. Y pues esta se repara con suturas no absorbibles. El tratamiento definitivo, que también se utiliza como... ¿Qué suturas son? A ver, ¿qué puede contestar? ¿Qué suturas son no absorbibles? Cualquiera que conteste. Las de nylon, ¿no, doctora? Las de nylon. Ajá. ¿No? O sea, pero... ¿Seda? ¿Absorbibles o no absorbibles? Es. No absorbibles. No absorbibles. Pero ahora pónganse a pensar. Si ustedes le ponen nylon es no absorbible, si ustedes le ponen no absorbible en el glande, o sea, y en el prepucio, más bien en el prepucio, no en el glande, ¿a poco el niñito se va a dejar quitar los puntos? Por eso esa era la pregunta, ¿no, doctora? ¿Cuáles son absorbibles? Digo, ¿cuáles son absorbibles? Son absorbibles, ¿no, doctora? Que estás dando la presentación. Es sutura absorbible. Yo lo encontré no absorbibles, pero igual como que tenía sentido de qué vas a hacer, ¿no? Con un niño que no se deje. O Sí, no, para el posterior seguimiento. realmente ahí siempre se ponen absorbibles, que es el Vicryl y el catgut crómico. Esas son suturas absorbibles. También la seda. Pero generalmente la sutura que se ocupa ahí es catgut crómico, que se absorbe a los 15 días y el Vicryl a los 21 días. Sí, porque ¿cómo le van a poner no absorbible? Ahí, no, ahí siempre va absorbible, es como las hemorroides, siempre va o suturas absorbibles, igual es lo mismo cuando se operan fisuras o fístulas, es absorbible. O sea, el niño no se va a dejar, o sea, si lo que menos quiere va después que le están tocando el pene, le va a doler, se le va a hinchar, y va a querer que le estén ahí agarrando, pues se va a poner a llorar como loquito. Son suturas, suturas absorbibles. Síguele. Sí, doctora. Entonces, le estaba mencionando que la circuncisión es el tratamiento definitivo. Se considera en aquellos pacientes que ya han tenido padecimientos de parafimosis previas y también pues con la finalidad de evitar recurrencias y pues la prevención. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la criptorquidia. Esta va a ser una patología congénita en la cual uno o ambos testículos no van a estar dentro de la bolsa escrotal y pues en resumen, como definición, sería el descenso fallido de los testículos, ya que como recordamos en la vida embrionaria, los testículos inicialmente van a estar en la parte abdominal y posteriormente irán descendiendo hasta llegar a la bolsa escrotal. Vamos a tener que su etiología no se encuentra del todo clara, sin embargo, pues se han identificado diferentes factores de riesgo que nos podrían llevar a una criptorquidia. Vamos a tener que va a ser la anomalía genital más común en el recién nacido masculino, va a tener una prevalencia entre el 1 y el 3% en cuanto a pacientes a término, y por otro lado, los pacientes prematuros va a haber una prevalencia del 15 al 30%. Después de aquellos pacientes que van a presentar criptorquidia, el 70% de ellos va a presentar un descenso espontáneo, es decir, sin necesidad de intervención médica, esto durante el primer año de vida. En cuanto a los recién nacidos, pues aquí se va a esperar un descenso un poco más tardío, pues precisamente por esta condición de que son prematuros, se les va a dar como un margen más de tiempo, dependiendo de la edad gestacional a la que pues hayan nacido. Vamos a tener también que entre el 1 y el 3% de los testículos previamente descendidos podrían volver a ascender y generar una situación de criptorquidia.
También vamos a tener que hay una prevalencia ya en niños un tanto más grandes. En cuanto a niños de 3 años aproximadamente, va a haber un 0.8 a un 2.5% en cuanto a prevalencia. Y en niños de 6 años va a haber un 2.6%. Como factores de riesgo vamos a tener el bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 gramos. También el consumo de alcohol por parte de la madre durante el embarazo, ya que esto nos va a condicionar un factor de riesgo para un nacimiento prematuro y por ende pues un factor de riesgo hacia la criptorquidia. Esto sobre todo si el consumo de alcohol se da entre la 5ª y la 7ª semana de gestación. También se ha encontrado asociación entre la exposición al humo de tabaco y la cafeína. También un factor de riesgo va a ser que el padre haya padecido alguna patología genital, como por ejemplo hipospadias, criptorquidia igual, varicocele, hernia inguinal, entre algunas otras. Y estos niños que tengan el antecedente de su padre van a tener una probabilidad de desarrollar criptorquidia hasta en un 71%. En el caso de que sean gemelos, también va a representar un factor de riesgo, ya que esta condición va a estar presente en un 3.5 más veces que en los varones que nacen, pues que son un producto único, ¿no? De la gestación. Y también se va a relacionar con antecedentes de criptorquidia en hermanos y patologías ginecológicas de la madre, como pueden ser fibromas, miomas o quistes ováricos, y pues esto igual nos va a aumentar la probabilidad de padecimiento en un 3.5 veces más que en la población pues que no presenta este factor de riesgo. También se ha asociado como factor de riesgo la exposición a dietilestilbestrol, a difeniléteres y a polibromados. Esto se va a dar debido a que pues la madre se encuentre o tenga una ocupación en donde se van involucrados insecticidas, que es en donde están estas sustancias. También se puede considerar un factor de riesgo la exposición a estrógenos exógenos y también la exposición al acetaminofén, esto durante el primer y segundo trimestre del embarazo. Continuando con la fisiopatología, pues aquí vamos a hablar sobre lo que sería la embriología, ya que aquí es en donde se va a dar principalmente pues la alteración, ya que como sabemos y como ya había mencionado, el testículo se va a desarrollar inicialmente dentro de la cavidad abdominal a partir de la cresta gonadal, esto aproximadamente a las 6 semanas de vida embrionaria, y esto sería igual a la 8ª semana de amenorrea en la madre. Aquí las células de Sertoli van a desarrollar y van a formar los cordones testiculares que posteriormente nos darán ya como resultado final los túbulos seminíferos, y las células de Leydig van a irse ubicando en el tejido intersticial. Las células de Sertoli van a secretar hormona antimülleriana, que como podemos recordar durante la vida embrionaria vamos a tener conductos de Müller y conductos de Wolff. Los conductos de Müller van a ser aquellos pues que van a estar o que sí se van a desarrollar por completo en las mujeres, y los conductos de Wolff son los que se van a desarrollar por completo en los hombres. Entonces, las células de Sertoli van a secretar hormona antimülleriana, lo que va a provocar la regresión de estos conductos de Müller, y en caso de que pues no hubiera esta regresión, pues nos darían como resultado las trompas de falopio, el útero y la porción superior de la vagina. Y bueno, por otro lado, las células de Leydig van a secretar testosterona, la cual se va a unir a los receptores de andrógenos y van a propiciar el desarrollo de los conductos de Wolff. Y este desarrollo pues va a derivar en la diferenciación de los epidídimos, de los conductos deferentes y de las vesículas seminales. Después, por acción de la enzima 5-alfa reductasa, vamos a tener que la testosterona va a ser transformada a dihidrotestosterona. Esta se va a unir al receptor de andrógenos en el seno urogenital y en los esbosos genitales externos, lo que nos va a dar como resultado la próstata y la uretra masculina, además de que va a virilizar los genitales externos y pues nos va a dar ya las características finales, ¿no? De los genitales masculinos.
vamos a tener que todo este proceso se va a dar aproximadamente entre las 12 y las 13 semanas en el desarrollo fetal. Posteriormente, en la segunda mitad de la gestación, los andrógenos junto con el factor insulinosímil, que va a ser secretado también por las células de Leydig como respuesta a la gonadotropina coriónica humana y después a la hormona luteinizante, van a intervenir en el descenso del testículo, pues dando como resultado la posición final dentro de la bolsa escrotal. Y aquí dentro de los pacientes que tienen o que presentan criptorquidia se pueden pues desarrollar diferentes alteraciones durante todo este proceso. Puede desarrollarse un hipogonadismo primario o testicular en donde se va a presentar una función defectuosa de los testículos que va a tener como causa principal la falla gonadal. Entonces pues al estar afectados también van a estar afectadas las células de Leydig que van a producir niveles de testosterona muy bajos, por lo que no van a dar pie al desarrollo de los conductos de Wolff. Y por otro lado, las células de Sertoli también van a producir una escasa cantidad de hormona antimülleriana y pues también no van a provocar esta regresión de los conductos de Müller. Además de que las células germinales van a estar bastante disminuidas e inclusive pueden llegar a estar ausentes. Si el establecimiento de la condición se da durante una etapa temprana, es decir, durante el primer trimestre, la deficiencia androgénica va a llevar a la criptorquidia y a su vez a una ambigüedad genital que va a ser de una severidad variable dependiendo de la semana en la que se dé esta alteración y pues se van a presentar, como ya mencionaba, restos müllerianos ya que la hormona antimülleriana va a estar disminuida o va a estar secretada en escasa cantidad por lo que pues no va a poder realizar su función correctamente. Si el defecto es de establecimiento tardío, es decir, durante el segundo o el tercer trimestre, pues los genitales internos y externos van a ser masculinos, ya que pues ya se dio como todo este proceso, entonces se va a llegar a esta diferenciación completa de los genitales. Sin embargo, pues las gónadas no van a estar presentes en lo que es la bolsa escrotal y suele acompañarse esto también de un micropene y este va a ser pues de grado variable. En caso de que el hipogonadismo sea secundario o central, va a haber una afectación que va a comprometer el eje hipotálamo-hipófisis gónada y esto pues va a provocar una disfunción gonadal y en consecuencia pues va a haber una disminución o una deficiencia en las gonadotropinas. Y en este caso pues también se puede tratar de este hipogonadismo global y se puede manifestar en forma de criptorquidia, de microorquidismo o micropene o bien la combinación de alguna de estas. Y como sabemos, el descenso testicular pues va a ser importante para una correcta espermatogénesis, ya que los testículos deben de estar aproximadamente a 2 grados centígrados menos de lo que está el resto del cuerpo para poder llevar a cabo esta espermatogénesis. Es por eso que pues los testículos se podría decir están externos y es por eso que descienden para poder llegar a esta temperatura adecuada. Y pues aquí en la criptorquidia, pues no es importante corregirla a tiempo, ya que de lo contrario la espermatogénesis pues va también a verse afectada. En cuanto a la clasificación, pues aquí va a depender de la fuente o de la bibliografía en la que se esté consultando. Algunos autores manejan a la criptorquidia como el fenómeno general y de ahí los clasifican en ectopia, en testículo retráctil y pues en la criptorquidia pues ya propia. Sin embargo, hay otros autores que lo dividen como fenómenos completamente diferentes. Aquí en esta imagen podemos ver esta segunda clasificación que les mencionaba, en donde la criptorquidia va a ser considerada cuando los testículos están mal descendidos, sin embargo, se van a hallar en el camino normal del descenso, es decir, cuando pasan de la cavidad abdominal a la bolsa escrotal, ya tienen un camino fijo, un camino marcado por el cual van a pasar, y en la criptorquidia este camino no se va a ver afectado, pero el descenso se va a detener en algún punto. Por ejemplo, aquí podemos ver en este abdominal, que sería pues lo más hacia arriba, en la parte inguinal o escrotal alta. En el caso de la ectopia, aquí ya no se va a respetar este camino, entonces el testículo pues se va a encontrar fuera de él
y puede haber diferentes localizaciones, como podemos ver en la imagen, la subcutánea, la prepubiana y la femoral. Para realizar el diagnóstico, más que nada va a ser clínico, en donde se deberá llevar a cabo un análisis tanto de la historia gestacional como de los antecedentes familiares. Esto para identificar factores de riesgo que nos pudieran pues llevar a esta situación. Para la exploración física, pues bueno, para empezar va a ser el método diagnóstico de primera línea, pues debido a que es bastante fácil de llevar a cabo y no se va a requerir de estudios de laboratorio ni de imagen para diagnosticar como tal que existe una criptorquidia. Para realizar esta exploración física, vamos a realizarla con el paciente en posición supina y vamos a inhibir el reflejo cremasteriano. Esto lo vamos a hacer poniendo una mano por encima, en la sínfisis del pubis, y con esta mano vamos a generar una leve presión para tratar de descender al máximo los testículos y que no se muevan, y así poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado. Y bueno, las extremidades del paciente deberán permanecer semiflexionadas, y en caso de ser posible podemos recurrir a la maniobra de Valsalva. Esto en casos únicamente que el paciente pues ya tenga una cierta edad en la que pueda entender y pueda cooperar realizando esta maniobra. En caso de que exista una duda después de realizar la exploración física, vamos a volver a realizar la exploración física, pero ahora con el paciente sentado y con las piernas cruzadas entre sí. Lo que vamos a buscar en la exploración física, pues es principalmente que ambos testículos estén en la bolsa escrotal y que al momento de palparlos, pues no se muevan, ya que en caso de que estén en la bolsa escrotal, pero tengan cierta movilidad, pues estaremos hablando de un testículo retráctil, o bien puede aquí surgir una confusión entre testículo retráctil y una criptorquidia con una ubicación pues bastante baja, ¿no? Entonces aquí hay que tener bastante cuidado cuando hacemos la exploración para poder distinguirlo. Vamos a tener también que dentro de la evaluación, pues vamos a explorar o vamos a revisar que pues la coloración de los genitales, la simetría del escroto, y comprobar que ambos testículos, como ya mencionaba, estén en la bolsa escrotal. Esto, pues, en caso de que no estén dentro de la bolsa escrotal, pues vamos a identificar si la condición se presenta unilateral o bilateral, y además está asociada o se presenta junto con otra anomalía, como por ejemplo las hipospadias, que son muy comunes que vayan acompañadas de la criptorquidia. En el caso de los testículos que no sean palpables bilateralmente y habiendo descartado ya testículos retráctiles, que además estén asociados a otros signos de hipovirilización como hipospadias, se deberá evaluar el estado tanto genético como hormonal, ya que vamos a tener que en un recién nacido que presente un falo masculino, pero que tenga testículos no palpables bilateralmente, es en potencia genotípicamente una mujer con hiperplasia suprarrenal congénita hasta que se demuestre lo contrario. También podemos aquí usar como complemento, más bien se va a utilizar como complemento, la medición de la sustancia inhibidora muy euleriana y algunas pruebas hormonales como la inhibina B, la FSH, la LH y la testosterona. Esto pues para evaluar el estado del paciente. Va a ser necesaria una oportuna detección y para poder dar un seguimiento. Y esta evaluación clínica se va a llevar a cabo entre los 0 y los 18 meses, y en todos los pacientes o en todos los recién nacidos se deberá buscar intencionalmente esta patología. Y bueno, un recién nacido que presente testículos no palpables bilateralmente, pues deberá ser evaluado para descartar que padezca un trastorno del desarrollo sexual, y no deberá ser circuncidado hasta que se establezca un diagnóstico definitivo. Pues también esta evaluación va a ser parte de la atención general que brinda la consulta pediátrica, por lo que es muy normal que los niños sean diagnosticados de una forma temprana, pues siempre y cuando la madre lo lleve a sus consultas pediátricas. En cuanto a los niños menores de 1 año, es lo que les mencionaba, si tienen testículos móviles va a ser difícil identificar si se trata de una criptorquidia o de un testículo retráctil.
Y en caso de que los niños sean ya mayores o estén ya en la adolescencia, la autoexploración será el principal método diagnóstico, ya que pues ellos van a ser pues, los primeros en detectar esta anomalía, por lo cual es importante fomentar la autoexploración en estos pacientes. Y bueno, aquí también se puede realizar una ecografía, pero esta no va a ser tanto para diagnóstico, sino más para identificar la localización del testículo. Para el tratamiento, puede no requerir tratamiento. Este va a depender de factores como si la criptorquidia es unilateral o bilateral, y puede no requerir tratamiento, como ya le mencionaba, en la mayoría de los casos va a haber un descenso espontáneo. Y bien, si de no haber este descenso, se recurrirá a una cirugía que va a ser la orquidopexia, que se va a dar se va a realizar a partir de los 6 meses, y hasta los 12 meses sería como el tiempo óptimo, de 6 a 12 meses, pero se va a tener los 18 meses como máximo. También aquí vamos a tener un tratamiento hormonal, que va a consistir en la hormona gonadotropina coriónica, que van a ser 1000 unidades intramuscular una vez por semana y se van a dar 5 dosis. Y también puede aplicarse la GnRH intranasal, 1200 microgramos por día, y se va a dividir en 3 dosis al día, esto durante 4 semanas, y pues aquí estos tratamientos se pueden dar combinados o únicamente uno. En cuanto al diagnóstico, pues el pronóstico se estima que entre el 5 al 10% de los testículos no descendidos van a desarrollar cáncer testicular, y pues tienen un mayor riesgo de presentar tumores, hasta un 8 a 10 veces más que en la población general, además de que si existe una criptorquidia bilateral y no se corrige antes de la pubertad, las posibilidades de paternidad pues van a ser bastante bajas, ya que las células germinales van a estar escasas o incluso ausentes. Y por otro lado, si la criptorquidia es unilateral, pues las posibilidades de paternidad van a aumentar y van a ser cercanas a la población control. Bueno, ahora en A cuestión ver, espérame tantito. Entonces, a ver, puntualiza bien hasta qué edad nosotros se puede operar y el niño no va a tener problemas de no poder embarazar a alguien, porque sus espermatozoides sean escasos o no estén morfológicamente adecuados. Hasta máximo, ¿hasta cuántos meses? Bueno, la orquidopexia, lo ideal es a partir de los 6 meses y hasta los 12 meses, sin embargo, se da un máximo de 18 meses. ¿Sí? Entonces, hasta el año. O sea, entonces aquí es muy, muy importante que ustedes, ahora que empiecen a estar en la toco, que ayuden a los doctores de pediatría, observen cómo es la revisión del niño del recién nacido. Ustedes van a ver que a todos les checan los testículos, cómo está el pene, si hay una adecuada retracción, porque es para detectar alguna malformación o alguna alteración. Y en el control del niño sano, que ya vieron la clase, ¿no? De control del niño sano. En alguna parte de su vida, de la carrera. ¿Ya la vieron o todavía no? Sí, Creo que doctora. todavía no. ¿Sí o no? Según yo sí. Sí, Bueno, unos sí, otros no. Bueno, entonces cada mes se lleva el niño para control del niño sano con el médico general o el médico pediatra. Aparte de checar las vacunas, tienen que ver que esté engordando bien, esté creciendo adecuadamente, que no tenga ninguna alteración psicomotriz, dar estimulación temprana, etcétera. Y una parte fundamental es ver que los testículos se encuentren en cada una de las bolsas escrotales, aparte de ver otra vez si el prepucio se retrae. Es de vital importancia que nosotros hagamos eso, porque vean, o sea, si nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno, el niño, cuando sea adulto, va a tener problemas y serios. Primero, no va a poder, la esperanza de que él pueda ser papá, pues ya es muy baja. La otra, el riesgo de que él pueda padecer cáncer de testículo es muy alta. Entonces, pues por nosotros no hacer bien nuestras revisiones, pues
no está bien que alguien vaya a sufrir situaciones que ponen en riesgo, que son muy importantes para cualquier persona. Siempre que un paciente tenga criptorquidia, se hace la orquidopecia, se baja el testículo, pero el otro se fija para que no vaya a ver la cosa que vaya a subir o vaya a tener alguna torsión o algún problema posteriormente, y eso para que no vaya a tener problemas en la formación de espermatozoides, porque luego ustedes, si no lo han visto, lo van a ver que hay torsión testicular. Entonces, igual si un testículo se tuerce, al otro también hay que fijarlo y hay que hacer un diagnóstico rápido en las primeras 6 horas, porque si no se isquemiza el testículo y hay que quitárselo. Entonces, esto tiene muchísima importancia porque estamos hablando de la reproducción de las personas, el valor psicológico y muchas otras cosas en cuestión de que tengan los 2 testículos, cada uno en su bolsita escrotal. Bueno, el diagnóstico, como dice su compañera, es clínico, no hay de otra, es clínico. De vez en cuando un ultrasonido, a veces se encuentran todavía un poquito arriba, pero se encuentran en el canal inguinal y ver qué tanto se pueda bajar el testículo, diferente a la ectopia testicular, que es lo que vamos a ver. Sigue. Ok, bueno, ahora continuando con lo que es la ectopia testicular, ya mi compañera les explicó un poquito más, casi con el mismo esquema, pero bueno, esta la vamos a definir como una localización del testículo en un lugar fuera del camino normal que debería de tener el testículo al momento de su descenso. Vamos a tener que, pues dependiendo de dónde se localice, va a tener diferentes denominaciones. Vamos a tener que puede ser abdominal, subcutáneo, transverso o cruzado, igual se denomina así, femoral, peniana. Y la siguiente, por favor. En este caso les puse una imagen de cómo se vería una ectopia testicular en el pene. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuestión de la epidemiología, realmente, en mi caso, no encontré muchos artículos que hablaran de la epidemiología, y de los que llegaban a mencionaban que pues la más frecuente iba a ser la ectopia intersticial, la segunda más frecuente iba a ser la ectopia perineal, y la tercera, la ectopia transversa. En cuestión de la ectopia transversa tengo un poco de duda, porque en otros artículos mencionaban que esta era la más común. Entonces, pero eran artículos como de Costa Rica, entonces decidí mejor usar esta. Y bueno, en factores de riesgo, para la ectopia vamos a tener que, puede ser el bajo peso al nacer, una presentación podálica, primigestas, en madres jóvenes o en productos de madres obesas. La siguiente, por favor. La fisiopatología de la ectopia testicular va a ser muy similar a la criptorquidia, con la diferencia de que pues, la alteración se va a dar en el tercer trimestre, por lo cual vamos a tener un testículo histológicamente normal, pero va a estar mal situado. Esto es pues por deficiencia hormonales principalmente, por ejemplo en la fase transabdominal, la que está regulada por la insulina 3, y la fase inguinoescrotal, que es andrógeno dependiente. Entonces, pues la deficiencia de estas hormonas pues nos puede ocasionar esta ectopia testicular. También se dice que puede haber un mecanismo que obstaculice la entrada del testículo al escroto, y pues por lo tanto lo va a obligar a desviarse a zonas de menor resistencia. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, este va a ser asintomático, pero lo podemos detectar por la ausencia de testículo en la bolsa escrotal, la presencia de testículo en la zona abdominal o la palpación de una tumoración ovoidea que no va a ser dolorosa. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, pues al igual que la criptorquidia, va a ser clínico, se va a realizar pues la misma exploración física, y pues igual lo mismo que se busca es
que para diagnosticar, pues que haya, que la bolsa escrotal esté vacía, que no tenga los testículos, y pues igual se va a revisar la historia gestacional y los antecedentes familiares. Al igual que en la criptorquidia, podemos utilizar el ultrasonido, pero este no va a ser tanto un medio diagnóstico, sino más bien nos va a servir para identificar en qué localización tiene el testículo. También se puede llevar a cabo una laparoscopía. Esta igual va a ser de tipo exploratoria para identificar en dónde está el testículo. Y en esta misma intervención se puede llevar a cabo el tratamiento, que igual puede ser la orquidopexia, en donde, como ya mencionaba la doctora, se va a llevar el testículo a su lugar original, a la bolsa escrotal, y después se va a fijar. Esta se puede llevar a cabo por medio de una cirugía abierta o por la paroscopia, y aquí se puede dar en 1 o 2 pasos. La primera va a ser cuando las estructuras que acompañan al testículo tienen la longitud suficiente para ser, pues, llevadas a la bolsa escrotal sin ningún problema, pues aquí se va a realizar en un solo paso. Por otro lado, si estas estructuras no cuentan con la longitud adecuada, se van a ir acercando de a poco hasta que pues lleguen ya por completo a la longitud necesaria y se puedan ubicar en la bolsa escrotal y ser fijadas. En el caso del tratamiento, cuando el testículo se encuentra de forma intraabdominal en un niño mayor de 10 años, y si tiene un testículo contralateral normal, la orquiectomía va a ser la opción. La orquiectomía va a ser la extirpación del testículo, y esto se va a decidir debido a que el riesgo de desarrollar una neoplasia maligna posterior es bastante alto. Entonces pues por eso se va a preferir pues retirar completamente el testículo, y esto pues como tiene el otro testículo normal, pues va como que a intentar compensar un poco esto, y por eso es que se opta por realizar este tratamiento. En cuanto al pronóstico, pues como ya mencionaba, el testículo que se encuentre en una localización intraabdominal, pues va a tener un mayor riesgo de malignización, y en el caso de la histopatología de estos tumores, pues va a depender de su localización. En el caso de los intraabdominales, del 90 al 95% van a ser seminomatosos. No, en general van a ser seminomatosos en un 90-95%. Si se encuentra intraabdominal, va a ser un 93% seminomatosos. Y cuando se encuentra en una localización inguinal, el 63% de estas neoplasias van a ser seminomatosas. Y pues bueno, eso sería todo. Esta es nuestra bibliografía. Bueno, muy bien, doctores. Yo creo que lo más importante es que queda en esta clase es revisar al todo recién nacido, de que tenga los 2 testículos descendidos en cada bolsita escrotal, y ver la fimosis fisiológica, platicar con los papás, darles el manejo, iniciar con en latina sus masajes, y estarlo haciendo la revisión en el control del niño sano o cada 15 días, dependiendo si ha habido disminución de la fimosis fisiológica. Ahora, todo niño prematuro va a tener los hernias inguinales y los testículos arriba hasta no demostrar lo contrario. Entonces se tiene que dar el tratamiento, el seguimiento, para, en caso de que sea necesario, si el año no descendió, pues hacerle su orquidopexia, y ya todos van a ser felices el resto de la vida. O sea, puede ser, si no se hace un diagnóstico oportuno, pues hacer nosotros la vida de una persona desgraciada para siempre, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotros. ¿Tienen dudas? Yo sí tengo una duda, doctora. ¿Ah? Solamente quería preguntar si en la fimosis patológica el tratamiento de elección va a ser la cirugía. Sí. La circuncisión, sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Claro ¿No? que no.
Bueno, pues muy bien, terminamos a tiempo. Cuídense mucho, disfruten.